Gracias por estar conmigo en este episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Mi nombre es Jasmine Ortiz, yo soy abogada laboral y de negocios, y en este espacio te hablo de derecho de una forma sencilla, al grano y sin mucha palabrería, pero siempre con la intención de que aprendas a usar el derecho a tu favor. Hola, este es el episodio número 30. Hoy es domingo, me alegra mucho que estés aquí y que saques este ratito para aprender y para escuchar de las experiencias de otras personas. Así que gracias por sacar este ratito para escucharme. Recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación cada vez que se publica un episodio. Y si la información que yo te comparto aquí tú entiendes que te sirve y que puede servir a otras personas, aprovecha, saca un segundo y déjame un comentario en el área de reviews. Y de esa manera me estás ayudando a que otras personas puedan encontrar el podcast y que esta trulla, como le digo yo, pueda seguir creciendo. En el episodio de hoy te quiero hablar de los nombres. Y me refiero, en este caso, a los nombres o títulos que le damos a los puestos o a los documentos que utilizamos en nuestro negocio. Los abogados utilizamos mucho una frase que dice, el nombre no hace la cosa. ¿Y qué significa eso? Pues en palabras simples eso significa que no importa el nombre o el título que tenga un puesto, un contrato o cualquier documento, lo que importa es el contenido de ese documento. O en el caso de los puestos, lo importante va a ser cuáles son las funciones que realiza ese empleado, etc. Te voy a dar un ejemplo de algo que he visto muchas veces y te pido que imagines esto un poquito, que lo visualices. Imagínate a esta dueña de negocio que contrata a una persona para que realice unas funciones en su empresa, le llena un contrato de contratista independiente, o como muchas personas le conocen, de servicios profesionales. El contrato dice bien claro al principio que es un contrato de contratista independiente. Lo dice así, grande, letras mayúsculas, en bold. Pero después de un tiempo, esa persona que contrató le reclama el pago de vacaciones, de horas extra, de bono de Navidad, de licencia de enfermedad, etc. Esa dueña de negocio está bien confiada en que no va a tener ningún problema porque tiene un contrato que dice bien grande, contrato de contratista independiente. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a donde mí, muchas veces ese es el momento en el que yo entro en la ecuación y me hacen la consulta y me dicen, licenciada, es que me están reclamando esto, todas estas cosas, pero esa persona es un contratista, no es un empleado. Yo tengo un contrato que dice bien claro que él es un contratista. Y cuando yo me siento y reviso el contrato, me doy cuenta de que ese contrato es prácticamente su peor enemigo. Porque sí, dice bien grande contrato de contratista independiente, pero cuando lo lees, tiene cláusulas que no son compatibles o que no cuadran, ¿verdad?, con una relación de contratista independiente. Y algunas veces del mismo contrato surge, por lo que dice, aunque no lo diga literal, que no se trata de un contratista, que se trata de un empleado. Porque las cláusulas que utilizaron en el contrato son las que se utilizan en un contrato de empleo, etc. Y en ese momento puede ser que esa dueña de negocio pues tenga un problema frente a ella. Porque como te dije, el nombre no hace la cosa. Así que el contrato puede decir en color neón que es un contrato de contratista independiente, pero realmente es un contrato de empleo. Y es posible que ese error le cueste mucho dinero a ese patrono. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Creo que hace tiempo no hacía paréntesis, ¿verdad? Esa es la importancia de la prevención. Esa es la importancia de asesorarse antes de que llegue la reclamación. Y parezco una mamá cantaletera. Y bueno, yo soy una mamá cantaletera. Eso te van a decir mis hijos si le preguntas. Pero es que lo veo demasiadas veces. Encuentran caro el consultar a un abogado que les prepara un contrato y los oriente. Y al final, lamentablemente, terminan pagando hasta 20 veces más de lo que costaba ese servicio que le podía ofrecer el abogado. Y peor aún, con muchísimos dolores de cabeza adicionales. Así que es algo que debes tener en cuenta. Y yo sé que cuando uno a veces está comenzando un negocio, etcétera, pues uno trata de no tener gastos que podría pensar que son innecesarios. Pero yo te puedo asegurar que reunirte con un abogado que te prepare un buen contrato no es un gasto innecesario. Es un gasto muy necesario. Así que tenlo en cuenta. Y bueno, se acabó el regaño. Seguimos. En otro escenario que he visto este tipo de situaciones en las que el nombre no hace la cosa, es cuando queremos contratar un empleado, creamos un puesto y ponemos en el contrato de empleo que se trata de un empleado exento. Exento quiere decir que no le aplican ciertas leyes, está exento de. Yo aquí no vengo a darte una clase de derecho, así que yo no voy a empezar a recitarte leyes por ahí para abajo, pero en esencia, como regla general, no tienen derecho esos empleados al pago de horas extra, a acumular licencia de vacaciones, enfermedad, etc. Así que muchas veces los patronos tienen un interés de contratar empleados exentos para poder controlar ese gasto de pago de horas extras, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Que no todo empleado puede ser clasificado como empleado exento. Hay unos requisitos que ese empleado tiene que cumplir para que el patrono pueda clasificarlo como exento.
Por ejemplo, tiene que cumplir con un salario mínimo semanal, tiene que llevar a cabo ciertas funciones, entre otras cosas. No todo empleado puede ser clasificado como exento porque sí. Y en ocasiones, pues pasa lo mismo que en el ejemplo anterior. Los patronos se confían de que el contrato dice en letras mayúsculas que es un empleado exento, pero cuando leemos ese contrato o cuando vamos a las funciones que realiza ese empleado realmente en el día a día, nos damos cuenta de que no lo es. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración. Puede ser que el contrato tenga todo lo que debe tener y que el papel, ¿verdad? Dicen que el papel aguanta todo lo que uno le escriba, que en el papel se vea bien, que cuando tú leas ese contrato digas, mira, sí, es un contratista o mira, sí, es un empleado exento, pero en la realidad, en el día a día, quizás lo estás tratando de alguna manera, está haciendo otro tipo de funciones, hay otras cosas pasando que cambian la relación, que la realidad es totalmente distinta a lo que dice ese contrato y eso es algo que también tienes que tener en cuenta porque ahí también va a aplicar la frase de que el nombre no hace la cosa. Así que es algo que debes tener en cuenta. Mi recomendación siempre va a ser que consultes con el abogado o la abogada de tu preferencia. No te confíes en un contrato que no sabes si está bien hecho o que no sabes si se ajusta a tus necesidades. Esto es tan importante. Cuando yo te digo al principio, en la introducción de este podcast, que mi intención es que aprendas a usar el derecho a tu favor, a eso me refiero. Un contrato es tremenda herramienta legal que puedes usar a tu favor, siempre y cuando la utilices correctamente y sea la adecuada para ti. Si no, lamentablemente se puede convertir en tu peor enemigo. Y esto te lo digo con total sinceridad. No tienes que contratarme a mí, no tienes que hacer las cosas conmigo si no quieres, pero hazlo, oriéntate. Como dueña de negocio, para mí una de las cosas más importantes es tomar el control de las cosas que sí puedo controlar. Hay 1000 cosas que ya yo he aceptado y he hecho las paces con que no están en mi control. Esas las suelto, pero hay cosas que sí están en tu control. Y esta, ¿verdad? Organizarte legalmente es una de esas, porque al final es bien importante que administremos nuestros negocios con paz y con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Así que no lo sigas dejando para después. Y si piensas que yo te puedo ayudar, puedes pasar por mi biografía en Instagram. Allí vas a encontrar un enlace donde puedes separar tu cita, separar tu consulta. Puedes separarla en la hora y en el día de tu preferencia. Puedes hacerlo ahora mismo. Y yo te aseguro que después de esa consulta tú vas a tener una idea mucho más clara de lo que necesitas en tu negocio, de lo que estás haciendo bien, de lo que hay que mejorar y sobre todo cuál va a ser ese plan de acción. Las consultas son electrónicas, pero si deseas, si tú quieres, y después de separar me escribes por Instagram o por email y me dices que eres oyente del podcast, como excepción podemos hacer dos cosas. Puedo visitarte en tu oficina, en tu lugar de negocios, o si quieres hasta nos podemos tomar un café. Lo que tú quieras. Cuando separes la consulta, me escribes y me dices, mira Jasmine, ya separé, quiero que me visites en mi oficina o quiero que nos tomemos un café. Y esto lo hago porque tú sabes, si has escuchado mis episodios anteriormente, que una de mis intenciones o de mis metas como abogada es que esa reunión con tu abogado no sea una tortura, no sea una cosa súper fría e intimidante. Así que especialmente con mis oyentes del podcast, quiero que tengan esa opción. Pero es importante que cuando separes me escribas para entonces coordinarlo. Si no tienes Instagram, puedes escribirme a mi amiga la abogada podcast@gmail.com y con mucho gusto te envío el enlace para que separes tu consulta. Ahora sí, esto es todo por hoy. Recuerda, como siempre te digo, que la información que te comparto es un resumen con la intención de informar. Las cosas no siempre son blancas o negras, así que si tienes alguna pregunta específica o si necesitas información adicional, no dudes en comunicarte conmigo. En las notas del programa te dejo también el enlace para que te suscribas a mi lista de correos y así podamos estar un poquito más conectadas. Te envío un abrazo. Feliz domingo.